Dios los bendiga. Estoy a punto de leer un libro que ha impactado mi vida. Se llama Como un viento recio. El autor es Mel Tari. Lo voy a grabar en diferentes etapas para que sea de bendición a aquellas personas que necesitan fe. Es una gran bendición este libro. Como repito, el autor es Mel Tari. Es totalmente sin fines de lucro, solamente para aquellos hermanos que me han pedido, que quieren escuchar libros porque les falta tiempo para poder dedicar algo de su tiempo a la lectura. Y voy a iniciar con los reconocimientos. Dice aquí: se extiende un reconocimiento especial a Elaine Rea y a Juan Sinclair por su cooperación en reunir el material de este libro, contraído una deuda de gratitud con Blanche Miller por copiar el manuscrito y con Jan Franzen por su ayuda en editarlo. 4 noches antes del golpe comunista en Indonesia, que estuvo a punto de alcanzar el éxito en 1965, Dios en su soberanía comenzó a derramar su Espíritu Santo en un pequeño pueblo, en la conocida, o más bien en la casi desconocida isla de Timor. Advirtió a los creyentes que oraran, y el país fue extraordinariamente salvado. De inmediato se organizaron equipos de laicos que comenzaron a viajar por Timor y las islas adyacentes, proclamando el Evangelio, sanando a los enfermos y resucitando a los muertos. ¿Escuchó usted bien? Resucitando a los muertos. Los milagros que ocurrieron después del día del Pentecostés, cuando el Espíritu Santo vino primero como un viento recio, se han repetido en nuestros días. Dios ha enviado un mensajero del interior de ese avivamiento a los países del occidente con un informe conmovedor respecto de sus obras maravillosas, pero este hombre presenta asimismo un mensaje muy necesario para nuestras iglesias. Su mensaje es el siguiente: retornemos a la sencillez de la palabra de Dios. Hay aquí motivos para que el creyente intelectual no relegue los dones del Espíritu Santo al primer siglo de la Iglesia. Hay aquí principios básicos para aquellos que afirman ser bautizados en el Espíritu Santo. Mel Tari recalca que el Espíritu de Dios no solamente trae poder, sino también amor y disciplina. Comenzamos con la introducción. Agua convertida en vino, hombres resucitados. La capacidad de ingerir veneno sin sufrir daño, de cruzar caminando un río de unos 9 metros de profundidad. ¿Escuchó usted bien? Cruzar caminando un río de unos 9 metros de profundidad. Milagros como estos fueron realizados en días bíblicos y han sido descartados con frecuencia en la década del 70, pero se repiten hoy en estos días en circunstancias que hombres, mujeres y niños creen sencillamente en Dios y proceden según sus promesas. ¿En dónde ha ocurrido esto? En Indonesia, en un conjunto de islas en el Pacífico que pasa hoy por lo que quizás sea uno de los más grandes avivamientos del siglo XX. Cuando Stanley, vicepresidente de Relaciones Internacionales de la Asociación Evangelística Billy Graham, informó de los milagros en la revista Christian Life en noviembre de 1967, dijo: lo que el Espíritu Santo realiza hoy en Indonesia se aproxima más que cualquier otra cosa a un nuevo capítulo del libro de los Hechos. La Sociedad Bíblica de Indonesia, que procura determinar los resultados, ha descubierto que es imposible mantenerse a la altura de las estadísticas. Iglesias en la región central de Java, por ejemplo, que tenían 30,000 miembros en 1961, ahora tienen más de 100,000 miembros. El avivamiento comenzó en la ciudad de Soe, en la isla de Timor, en el grupo de las pequeñas islas de la Sonda, y continúa en virtud de la labor de los equipos evangelísticos. Cuando el señor Moneyham entrevistó al reverendo Thomas, un pastor metodista en Bandung, este dijo: esta gente es muy primitiva, siempre ha vivido en el mundo del espíritu y entiende fácilmente el conflicto entre Dios y los espíritus malos. Animados de una fe como la de un niño, los milagros no son para ellos problema alguno.
Moynihan cree que vivimos en los umbrales mismos de la época cuando el Evangelio se desplazará del Asia hacia el resto del mundo. Uno de los hombres que ha salido con el mensaje es Melchior Tari, conocido más comúnmente como Mel, que tenía 18 años cuando comenzó el avivamiento. Ahora, a la edad de 24 años, Mel ha cruzado de una parte a otra a los Estados Unidos y Europa, dependiendo solamente de Dios para la provisión de sus necesidades. Capítulo número 1. En Dios confiamos. El corazón me latía con violencia en circunstancias que el colosal jet de la Pan American rugía a lo largo de la pista en el aeropuerto de Yakarta para luego levantar el vuelo. De pronto, las pequeñas islas de Indonesia se parecían a enormes hojas de plátano. Poco a poco, al rato de la densa jungla y las chozas de mi pueblo quedaban solo en mi recuerdo. Yo, Meltari, un indonesio insignificante, pequeño y sin instrucción, me hallaba de camino a los Estados Unidos. En mi bolsillo acariciaba la moneda de 50 centavos que uno de mis amigos me había dado. La saqué del bolsillo y, como lo había hecho muchas veces, leí atentamente las palabras: en Dios confiamos. Los Estados Unidos deben ser como el cielo en la tierra, pensé. Tanto el gobierno como su pueblo confían en Dios. Cada vez que gastan dinero se acuerdan de Dios. Dios, ¿estás seguro que tengo un mensaje para los Estados Unidos?, fue lo que pregunté. El avión siguió subiendo hasta que nos hallábamos muy por encima de las nubes, y mis pensamientos retornaron a aquel día en 1967. Mel, me había dicho Dios, te voy a mandar a los Estados Unidos para que les cuentes acerca de mí. Yo pensé dentro de mí, eso es imposible, no hay manera, necesitaría más dinero del que podría ahorrar durante el resto de mi vida. Pero el Señor me dijo, no te preocupes, te he llamado y te abriré el camino. Cuando se inició el avivamiento en Indonesia, muchos recibieron mensajes proféticos de Dios de que Él los enviaría de Indonesia a todo el mundo. En aquellos días, no teníamos ninguna idea respecto de quiénes enviaría el Señor, pero me puse a pensar, especialmente antes de unirme a uno de los equipos, de que si yo era uno de los escogidos, sería algo muy lindo. Precisamente por esta razón, Dios no me permitió unirme al primer equipo que salió con el Evangelio. Tuve que esperar hasta que fuese organizado el equipo número 42 para ser elegido. Dios quería que me inspirasen los motivos justos. Un día oré con desesperación diciendo, Señor, ¿por qué no me eliges a mí? Has elegido a mi hermana y ella no es más espiritual ni mejor que yo. En realidad, ella es peor que yo en muchas cosas. Cuando me comparas con los demás, me encuentro tan capacitado como ellos. Señor Jesucristo, o quizás aún más. Dios me habló con una voz suave y delicada. Mel, tus motivos son equivocados. Quieres servirme, pero no en los sitios difíciles de la jungla. Quieres viajar por todo el mundo y eso no es correcto. Así que todavía no te puedo usar. Finalmente me arrepentí de esos motivos tontos y fui llamado para formar parte de un equipo. 3 meses después de haberse iniciado el avivamiento, 2 años más tarde Dios me habló de nuevo. Esta vez me dijo que debía ir a los Estados Unidos. Para aquel entonces había perdido interés en partir de Indonesia. Mi mente estaba confusa a raíz de las ideas que había recibido de los misioneros. Me habían dicho que si alguno de nosotros iba a los Estados Unidos, seríamos afectados por el dinero, los automóviles, los ricos alimentos y otros lujos que casi todos disfrutaban en Estados Unidos. Pero después de semanas de leer la Biblia y orar, comprendí que el trasladarme hacia ese país constituía el plan de Dios para mí. Aún así, Dios me hizo esperar.
me indicó con claridad que debía viajar a Estados Unidos en 1970 y no antes. El diablo casi me hizo viajar un año antes, en 1969. Una familia de Estados Unidos me envió un telegrama y el dinero para mi vuelo, pero Dios me dijo con claridad, no lo tomes. Les agradecí, pero manifesté, lo lamento, pero aún no ha llegado el momento oportuno. Mel, eres un tonto, me dijeron mis amigos. Si recibiste el dinero, puedes deducir que era de Dios y debías de haberlo tomado. ¿Acaso no quieres ir? Seguro que quiero ir a Estados Unidos, pero aún no es el tiempo oportuno, les contesté. Pues Dios dice, ve. Un año después, el Señor me dijo, ahora es el momento de ir. De manera que acudí a los creyentes para que confirmaran el llamado. Les pido que oren por mí, le dije a una de mis hermanas en la fe. Necesito la directiva divina para algo de mucha importancia. ¿Qué quiere saber?, me preguntó. No le puedo decir porque usted lo pensaría y si le gusta la idea diría que sí. Y si no le gusta la idea, pues diría que no. Y yo tendría solamente su opinión y no la de Dios. De manera que yo oraré y mientras lo hago, usted observe la televisión de Dios y dígame lo que ocurre. Dios le había dado a mucha gente de Indonesia el don de visiones. Acudimos a estas personas para que observaran la televisión de Dios. Les muestra acontecimientos futuros como si fuesen en una pantalla gigantesca, de manera que oré y dije, Dios, tú sabes que necesito tu dirección. De manera que te ruego que ilumines a esta hermana para que ella me cuente lo que tú quieres. Tú me has hablado, pero quiero que lo confirmes por intermedio de ella. Cuando terminé de orar, le pregunté, ¿qué le ha mostrado Dios? Ella me contestó, es muy extraño. Te vi de pie entre muchas personas, pero no se parecen a nosotros. Sus rostros son blancos, muchos de ellos tienen los cabellos amarillos. Sus ojos son distintos de los nuestros. Muchos de los hombres tienen más de 1,80 m de estatura. Tampoco entendí lo que tú decías. Hablabas en una lengua muy extraña. No sé el país que vi, pero Dios me indicó que te dijera que debes hacer lo que Él te ha dicho y que debes hacerlo ahora porque es su voluntad. Mel, ¿qué es esto? ¿Me puedes decir, por favor? Explícamelo. Le dije a la gente que había visto en la visión que eran norteamericanos y que hablábamos en inglés, y que ella debía alabar a Dios conmigo porque por intermedio de ella Dios me había confirmado que debía trasladarme hacia ese país. La provisión milagrosa de Dios. Siguieron a esta muchas otras confirmaciones. Una noche, después de haber orado juntos en la iglesia, Dios me dijo, ve ahora, prepárate para partir pasado mañana. Oh no, Dios, eso es imposible, le repliqué. No hay manera de recoger fondos tan pronto y no tengo ni un centavo en el bolsillo. Pero Dios insistió, dile a tus amigos y a tu familia que vas a partir a los Estados Unidos dentro de 2 días. Mejor sería que no les dijera, van a creer que estoy loco, pensé para mí mismo. Pero puesto que Dios insistía, obedecí, aun cuando todo parecía imposible. Pasado mañana parto para Estados Unidos, anuncié. Mi familia y mis amigos hicieron precisamente lo que yo pensaba que harían. Se rieron. Mel, es imposible, estás loco, me dijeron. Mel, me alegro de que me lo hayas dicho a mí, pero te ruego que no se lo cuentes a nadie más, respondió mi padre. Pensarán que has perdido el juicio. Lo primero que necesitaba era trasladarme a la ciudad de Kupang, ciudad capital de Timor. Kupang se encuentra a unos 115 kilómetros de mi pueblo de Soe. Si visita alguna vez la isla de Timor, comprenderá por qué me preocupaba tanto el viaje. Viajar en mi país es muy difícil. A veces, si uno tiene suerte, puede viajar en un camión del gobierno, pero la mayoría de la gente tiene que caminar por los senderos de la jungla. En aquel momento, Dios le habló a 2 hermanas en Yakarta y les dijo que yo necesitaba ayuda. Dios les dijo que volaran a Kupang, que contrataran un jeep, que fueran a Soe y
trajeran de vuelta a Mel Tari a Yakarta. Dios, Mel acaba de regresar a Zoe y ahora tú quieres que vayamos a buscarlo, dijeron en tono de protesta. Yo había sido el orador en una conferencia misionera en Bandung. Dios les dijo que fueran de cualquier forma, de manera que volaran 2.400 kilómetros hasta Timor. Allí encontraron un jeep y vieron a Zoe. Llegaron a mi casa esa noche y me dijeron, Mel, ¿necesitas pasaje para Yakarta? Alabado sea Dios, sí, estoy listo para partir, les contesté. En aquel momento recibí un cablegrama de los Estados Unidos que decía, dinero depositado en banco en Kupang para su viaje a Yakarta. Pan American tiene el pasaje de ida y vuelta a los Estados Unidos. Este cable lo recibía de una familia que no conocía. Dios les había hablado diciéndoles, envíen dinero a Indonesia para que venga Mel Tari. No me conocían, pero obedecieron a Dios y enviaron el dinero. Llevé el cablegrama al banco y recibí el dinero para ir a Yakarta. Pero cuando llegué a dicha ciudad se me presentó un verdadero problema. ¿Cómo podría conseguir una visa para Estados Unidos? No tenía a nadie que me patrocinara. Me presenté al vicecónsul norteamericano, quien no quiso extenderme la visa. ¿Quién lo va a patrocinar?, me preguntó. El Señor Jesucristo, le repliqué. Es una buena persona quizá, me dijo, pero no lo podemos aceptar como su patrocinador. Salí de aquella oficina esa mañana sin la visa. Después de almorzar y muchas oraciones, Dios me dijo que volviera al consulado y que por segunda vez pidiera la visa. Cuando regresé, el vicecónsul se había ido y hablé con una mujer. Resultó ser la cónsul. ¿Quién lo patrocina?, me preguntó. El Señor Jesucristo, le dije. Sin vacilar, escribió la visa y me la entregó. ¿De manera que vivirá en los Estados Unidos?, me preguntó. El Señor suplirá todo lo que necesito, me lo ha prometido, le respondí. Oh, me dijo, quizás se convierta en una carga para los Estados Unidos. No, jamás seré una carga para nadie en Estados Unidos, le respondí. Si el Señor Jesús puede soportar la carga de todo el mundo, indudablemente puede cuidar de mí. Después de salir, dije, ahora, Señor, has demostrado quién eres. Pero, Señor, tú sabes que no puedo hablar inglés muy bien. Ve tú, y yo me encargaré del problema del idioma, me dijo Dios. Si cuando estás listo para hablar no puedes hacerlo, dile a la gente, Jesús ha fracasado. A mi llegada, de repente oí que los gigantescos motores del jet reducían la marcha y apareció la señal que decía, abróchense los cinturones. Escuché a la camarera que decía, tengan la amabilidad de abrocharse los cinturones, puesto que nos preparamos para aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. Un gozo profundo llenó mi alma. Estados Unidos, pensé, el país donde todos confían en Dios. Señor Jesús, gracias te doy por dejarme venir a este cielo en la tierra, oré. Y hazme saber lo que quieres que le diga a esta gente que ya sabe tanto de ti. Ni soñaba siquiera cuántas veces el Señor tendría que demostrarme su fidelidad en los Estados Unidos, puesto que no solamente necesitaba hablar mejor el inglés y tener dinero para vivir, sino que necesitaba en realidad comprender el hecho que las palabras grabadas en las monedas serían una realidad. En Dios confiamos. No se ajustaban siempre a la verdad. Apenas podía bajarme del avión, puesto que estaba tan entusiasmado. Los edificios eran tan grandes y nuevos, todo era maravilloso. Caminé un largo trecho por un angosto corredor hasta llegar a una inmensa sala donde estaba la gente sentada y había cosas para la venta. ¡Ay, no! Esto no es Estados Unidos, exclamé. El diablo me ha hecho aterrizar en un lugar equivocado. Por todas partes que miraba veía libros obscenos, bares donde se vendían bebidas embriagantes,
y parecía que todos fumaban. ¿Qué pasa?, pensé. Dios, ayúdame, por favor. Capítulo 2. Un viento recio. Quiero compartir con ustedes lo que el Señor ha hecho. Quizá contribuya a que comprendan lo que Dios puede hacer en los últimos días. Les demostrará también que toda la Biblia es verdad, aún para aquellos de nosotros que vivimos en la actualidad. Con frecuencia, la gente habla de la Biblia diciendo que es un viejo libro negro. Creen que las cosas registradas allí ocurrieron hace varios siglos y que no son de actualidad para nosotros en esta generación. Pero puedo demostrarles que esta Biblia es más de actualidad que el diario de la mañana. El diario nos habla solamente de crímenes, de guerras, terremotos y rebeliones. Sin embargo, la Biblia explica la voluntad de Dios. Nos habla del corazón del Padre, de su amor y su poder. Cuando creemos en la Biblia tal cual es, veremos que el poder de Dios se manifiesta en nuestra vida y en nuestra colectividad como ocurrió hace siglos en épocas bíblicas. Antes de contarles el avivamiento en Indonesia y cómo ocurrió, quisiera compartir con ustedes el versículo 16 del capítulo 15 de la Epístola a los Romanos. Para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. En este versículo el apóstol Pablo no solamente habla del llamado definido que Dios les había hecho, sino también de su ministerio. Ejerció su ministerio en favor de los gentiles no solamente mediante las palabras, sino a través de poderosas señales y maravillas por el poder del Espíritu Santo. Creo que esta es la manera en que el Espíritu Santo desea operar por intermedio de la vida del siervo de Dios en la actualidad. En nuestra iglesia en Indonesia conocíamos a Dios el Espíritu, a Dios el Padre y a Dios el Hijo Jesucristo. Sabíamos bien la Biblia, aprendíamos de memoria versículos bíblicos, pero nunca experimentamos la manifestación del Espíritu en la forma que Pablo describe. Pablo explicó con claridad que por la virtud del Espíritu Santo ejerció su ministerio entre los gentiles en palabras y obras y grandes maravillas. El apóstol Pablo viajaba de pueblo en pueblo y de lugar en lugar predicando el Evangelio de Jesucristo. No solamente compartía la palabra viva de Dios con ellos mediante la vida que vivía según el Evangelio, sino también por portentosas señales y maravillas. El Espíritu Santo, la santa palabra, para llegar en la actualidad al corazón de la gente. Pero también quiere emplearnos a nosotros, quiere vivir en nosotros, quiere manifestarse en nuestra vida mediante milagros y señales y maravillas. En 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 7, se nos dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. En primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, se habla de la obra del Espíritu Santo con poder. Capítulo 13 de primera carta a los Corintios, el Espíritu Santo es el Espíritu de amor. Pero eso no es todo. El Espíritu de Dios es también el Espíritu de dominio propio. Esto lo hallamos en primera carta a los Corintios, capítulo 14. En el idioma griego, dominio propio significa disciplina u orden. Creo que en las iglesias, según el apóstol Pablo lo dijo en Romanos capítulo 15, el Espíritu Santo siempre se manifestó de esta manera con poder. Pero hay muchas iglesias y personas en el mundo en la actualidad que no creen que los dones espirituales puedan manifestarse ya en nuestro medio. Qué lamentable. Desde que comenzó el avivamiento indonesio en 1965, Dios ha restaurado los dones espirituales en las iglesias y gracias a Dios por ello. Muchos dicen que por la iglesia fue establecida en el Pentecostés. No necesitamos más los dones espirituales, pero yo no lo creo así. ¿Por qué? Porque Pablo y Pedro y Juan hace 2000 años necesitaban la manifestación y operación del Espíritu Santo en sus ministerios. Cuando más lo necesitaba esta generación, el diablo sabe que no le queda mucho tiempo y que Jesús retornará pronto. El diablo, que el Señor lo reprenda,
libra una lucha tremenda en este siglo, mucho más intensa que en el siglo I. Estoy convencido de que la única forma de que los creyentes puedan combatir en la actualidad a estos poderes demoníacos es por medio del poder del Espíritu de Dios. La única esperanza de la iglesia consiste en que permitamos que los dones espirituales se manifiesten de nuevo. El poder en un compartimiento. Señor, decimos, tú afirmas en la Biblia que puedes hacerlo, pero este versículo es para hace 2000 años. Este versículo no es vigente en la actualidad porque la iglesia no estaba aún establecida. Tenemos demasiados compartimientos en nuestras iglesias en los cuales ponemos diversos versículos de las Sagradas Escrituras. Este compartimiento es para un versículo que nos habla de lo que aconteció hace varios siglos. Otro compartimiento es para versículos que nos dicen lo que ocurre hoy, pero solamente bajo ciertas circunstancias. Estos versículos son para los judíos solamente, de manera que los ponemos en otro compartimiento. Hemos puesto la Biblia en tantos compartimientos que hemos perdido la mayor parte de su mensaje y significado. La Biblia es sencilla. Para nosotros en la actualidad es tan cierta como lo fue para los pueblos que vivieron hace más de 2000 años. Hoy Dios quiere confirmar su palabra por medio de nuestra vida. Si todo lo que nos dice la Biblia no es cierto, luego nada es cierto. Le doy gracias a Dios que cuando comenzó el avivamiento, Él nos ayudó a contemplar la Biblia en forma muy sencilla. El problema que aqueja a la mayoría de nosotros consiste en que tenemos que comprobar todas las cosas mediante nuestra mente, nuestra pequeña computadora, en vez de hacerlo con el corazón. Cuando leemos en Marcos 16, del 9 al 20, respecto de estas señales y maravillas, muchos dicen, pero es que estos versículos no se encuentran en todos los antiguos manuscritos. Puesto que no se hallan en todos los antiguos manuscritos, es mejor que los pongamos en otro compartimiento y cerremos la tapa. ¿Y qué diremos de primera carta a los Corintios capítulo 12? Pablo escribió esto porque la iglesia era muy pequeña y acababa de establecerse, dicen muchos. Ahora eran débiles y necesitaban estos dones. Hoy contamos con grandes iglesias y grandes hombres en ellas y todo marcha tan bien que no necesitamos los dones sobrenaturales. Y este capítulo se pone en otro compartimiento. Luego leemos en primera carta a los Corintios capítulo 13 y decimos, si eso es lo que necesitamos, es el amor. El amor es el mejor don. Pero luego llegamos a primera carta a los Corintios capítulo 14 y decimos que estas cosas no son muy importantes, puesto que tenemos amor, lo tenemos todo y no necesitamos nada más. Así que ponemos primera carta a los Corintios capítulo 14 en otro compartimiento. Sin embargo, la Biblia no lo explica de esa manera. La Biblia afirma que el Espíritu de Dios es el Espíritu de poder, de amor y de orden. El Espíritu Santo opera en estas tres formas. El Espíritu Santo no se manifiesta solamente en poder o solamente en amor o solamente en orden, sino en las tres formas, según lo registra primera carta de los Corintios, capítulos 12, 13 y 14. No podemos prescindir de ninguno de los tres capítulos. Hechos 2. Repetido. Pertenezco a la iglesia presbiteriana y allí hacíamos todo con orden. Cuando íbamos a la iglesia, todo estaba anotado en un programa. El pastor leía una parte y nosotros leíamos la otra. Sabíamos cuándo ponernos de pie, cuándo sentarnos, cuándo orar, cuándo cantar. Realmente le agradecía a Dios y apreciaba ese orden en mi iglesia. También teníamos amor, o mejor dicho, teníamos un poquito de amor. Cuando alguien nos sonreía, pues le sonreíamos también. Aprendimos a amar a la gente que nos amaba. Y si alguien no nos amaba, nosotros tampoco lo amábamos mucho. Pero en mi iglesia no teníamos poder alguno. Cuando vino el avivamiento, Dios nos concedió todos los dones del Espíritu Santo, como así también poder, amor y orden. Recuerdo muy bien
aquella noche del 26 de septiembre de 1965. Unas 200 personas de todas las edades se habían congregado en nuestra iglesia para orar juntas. Mientras orábamos, de repente ocurrió algo extraño. Si usted lee los Hechos en el capítulo número 2 en su Biblia, descubrirá que eso fue precisamente lo que ocurrió en mi iglesia. Por muchos años habíamos sabido de esa porción bíblica. En realidad, muchos de nosotros habíamos aprendido de memoria, pero nunca lo habíamos experimentado en nuestra vida. Nuestro pastor nos decía con frecuencia, puesto que Dios le dio a la iglesia, él automáticamente recibe el bautismo en el Espíritu Santo. Esa noche Dios comenzó a abrir nuestros ojos en el sentido de que ese bautismo no era algo automático. En Juan capítulo 3, versículo 16 dice que de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Dios dio a su Hijo para todo el mundo. Aún así, no significa que todos los que están en el mundo irán al cielo. Aunque le dio a su Hijo al mundo, todos aquellos que quieren ir al cielo deben acudir al Hijo para recibir salvación. Podemos decir lo mismo del bautismo en el Espíritu Santo. Jesús le ha dado el Espíritu Santo a todos los que aceptan como su Salvador personal, convirtiéndose en miembros del cuerpo de Cristo. Sin embargo, el hombre aún tiene que llegar al extremo de sus recursos y tener una experiencia personal con Jesús para recibir la plenitud del Espíritu Santo. Esto no se produce automáticamente. Cada uno debe responder personalmente. Alabamos a Dios porque aquella noche especial en que el Señor comenzó a abrir nuestros ojos y poner sed en nuestro corazón de recibir la plenitud del Espíritu Santo, recordamos cuando el Juan el Bautista dijo: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Por muchos años habíamos sido engañados por nuestros predicadores. Nos habían dicho que debíamos de depender de la experiencia de gente que vivió hace más de 2000 años. Esa noche Dios nos habló al corazón en el sentido de que el cristianismo no consiste en depender de la experiencia de otros. Es una experiencia personal con un Dios vivo. Le doy gracias a Jesús por esto. Un viento recio y fuego. Esa noche, mientras orábamos juntos, el Espíritu Santo vino de repente como lo hizo en el día del Pentecostés. En el libro de los Hechos, en el capítulo 2, leemos que vino del cielo como un viento recio, y esa noche, mientras estaba sentado junto a mi hermana, oí ese viento recio. Se parecía a un pequeño ciclón en la iglesia. Miré a mi alrededor y no vi nada. Me volví a mi hermana y le dije: hermana, ¿qué no oyes un ruido extraño?, le pregunté. Sí, me contestó, pero olvídate del ruido y oremos. Ella comenzó a orar y al mismo tiempo oía muchos que empezaron a orar. Debe saberse que en nuestra iglesia orábamos siempre siguiendo un orden absoluto, uno por uno. Era suficiente que una sola persona orara en nuestra iglesia, puesto que todo estaba escrito delante de nosotros. Si muchos fuesen a orar, hubiésemos tenido que escribir muchas oraciones. Pero esa noche aquellos presbiterianos se olvidaron del orden escrito y de las oraciones que tenían delante de sí, y comenzaron a orar en el Espíritu. Al principio lo hicieron uno por uno, pero antes de que me diera cuenta, todos comenzaron a orar al mismo tiempo. Querido Jesús, ¿qué pasa en mi iglesia? Se han olvidado del orden escrito, exclamé. Y mientras todos oraban, miré a los pastores que con ansiedad se reflejaba en sus rostros y estaban sentados en la plataforma sin saber qué hacer con esas 200 personas. Ellos también oyeron el viento recio que soplaba. Miré de nuevo a mi alrededor y no vi que nada se moviera, era solamente un ruido. Luego oí la campana de incendios que sonaba fuerte y con rapidez. Frente a la iglesia se hallaba el departamento de policía y la campana de incendios.
el hombre de guardia en el departamento de policía vio que nuestra iglesia estaba envuelta en llamas, de manera que tocó la campana de incendios para informarle a la gente del pueblo que acudiera de inmediato, puesto que se había declarado un incendio. En Indonesia, especialmente en Timor, no tenemos bombas de incendio. Simplemente tocamos la campana y la gente se da cuenta de que hay un incendio y acude de todas partes con baldes de agua y otras cosas para apagar el fuego. Cuando llegaron a la iglesia vieron las llamas, pero la iglesia no se quemaba. En vez de ser un fuego natural, era el fuego de Dios. En virtud de esto, muchas personas recibieron a Jesús como su Salvador y también el bautismo en el Espíritu Santo. Naturalmente que por ser presbiterianos no estábamos familiarizados con las palabras bautismo o plenitud del Espíritu Santo. Era algo nuevo para nosotros. Pero Dios abrió nuestros ojos y nos dijo que eran cosas que debíamos experimentar en nuestra vida y que no podíamos depender del Pentecostés del pasado. Quiero darles un ejemplo. Quizás algún día usted se enamore de una joven y su papá le dirá, parece que estás enamorado. Y usted quizás responda que es así. Papá, estoy enamorado de mi vecina y pienso casarme con ella este verano. Y su papá le podría responder, no lo hagas. Hace 25 años que tus padres se casaron y pueden depender de nuestra experiencia e imaginarte que estás casado. ¿Cree usted que estaría de acuerdo con sus padres si le propusieran una tontería como esa? Sin duda le contestaría, papá, puedes casarte 1,000,000 de veces si quieres, pero por mi parte yo también me quiero casar. Cuanto más me dices de tu matrimonio, tanto más quiero casarme yo mismo. Y cuanto más maravilloso sea tu matrimonio, tanto más pronto quiero casarme yo. Es indudable que no podemos depender de la experiencia de nuestros padres. Nosotros debemos tener nuestra propia experiencia. Estoy seguro que esto no es solamente cierto respecto de la salvación de Jesucristo, sino también del bautismo del Espíritu Santo. No podemos depender de la experiencia de Juan y de Pedro y de otros hombres en la época bíblica. Qué maravillosas eran sus experiencias, pero aún así necesitamos la nuestra. Hay muchos que se contentan con la experiencia de Juan y de Pedro. Se parecen al joven que se contentaría con la experiencia de que su padre estuviera casado. Muchas personas no se dan cuenta del poder del amor y del gozo que no disfrutan, puesto que no han recibido la plenitud del Espíritu Santo. Un nuevo estilo de culto. Le agradezco a Dios que esa noche nos perdonó nuestra ignorancia y el Espíritu Santo se manifestó en una forma poderosa. Estaba sentado cerca de la parte de atrás de la iglesia, de manera que podía ver todo lo que ocurría. De repente, una hermana sentada unas filas delante de mí se puso de pie y comenzó a levantar las manos. Señor, esta hermana está violando el orden de nuestra iglesia, fue lo que dije. No se nos permite levantar las manos en nuestra iglesia. Cuando íbamos a la iglesia, orábamos y presentábamos una apariencia de piedad. Pero esa noche, esa mujer se puso de pie y levantó sus manos al cielo. Dios mío, ¿qué le pasa a esta mujer? Fue lo que dije. Esto no debe seguir en nuestra iglesia. Esto no es nuestro estilo de adoración. Pero Dios me recordó que la Biblia dice, alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. No, esa mujer no seguía el estilo de nuestra iglesia, pero sí el de la Biblia. Bueno, si esa es la explicación, dejaré que continúe, pensé. Los dos pastores que estaban delante de mí estaban tan asustados que no sabían qué hacer. Por toda la iglesia la gente comenzó a levantar las manos y a adorar a Dios. Aún yo me preguntaba qué era lo que ocurría. Me volví para preguntarle a mi hermana y vi que ella también tenía levantadas las manos y adoraba a Dios. Luego noté a la señora que estaba enfrente de mí, era una mujer ignorante que no sabía ni siquiera nuestro idioma oficial indonesio, el que se emplea en todo el país. Solamente conocía el idioma de su tribu, que es el timorense. Naturalmente no sabía nada de inglés.
Para aquel entonces, sin embargo, yo sabía algo de inglés porque lo había estudiado en la escuela. Pero esta señora comenzó a orar en un inglés hermoso y perfecto. Y decía: Señor Jesús, te amo. Quiero tomar la cruz y seguirte. Te amo, Jesús. Te amo. Y así repetía, adorando a Dios. Mis dos pastores, que no sabían una sola palabra de inglés, pensaron que estaban pronunciando sonidos ininteligibles. Corrieron al púlpito y exclamaron: Dios, si esto no es de ti y esto es del diablo, y el diablo pronuncia estos sonidos ininteligibles, entonces hazlo cesar. Pero cuanto más oraban, tanto más se derramaba el Espíritu Santo con bendiciones. Luego, un hombre de la otra parte de la iglesia comenzó a orar en alemán. De pie allí, sus palabras de adoración y alabanza a Dios eran realmente hermosas. Después, la gente comenzó a ponerse de pie por toda la iglesia, adorando a Dios en idiomas distintos. Esa noche, pareció que el cielo descendía hasta la iglesia y era tan maravilloso que algunos hablaban en francés, otros hablaban a Dios en dialectos de las distintas tribus, y una señora decía Shalom, Shalom, aun cuando no tenía la menor idea de que estaba hablando en el idioma hebreo. Y cuando aquellos centenares de personas llegaron a la iglesia para apagar el fuego, oyeron la alabanza y dijeron: ¿qué le pasa a esta gente? Nunca han hecho ruido, nunca han orado en voz alta. Rodearon la iglesia para ver qué era lo que pasaba, y en vez de 200, había una noche más de 1000 personas en nuestra iglesia procedentes de toda la ciudad. Y mientras se manifestaba el Espíritu Santo, la gente de toda la iglesia se convencía de sus pecados y aceptaba a Jesús como su Salvador personal. Se arrepentían de sus pecados y regresaban corriendo a sus casas y recogían los artículos de brujería y sus fetiches y sus materiales de astrología y sus libros obscenos y libros de interpretación de sueños, los traían a la iglesia y los quemaban en una pila. Nadie predicaba esa noche, pero el Espíritu Santo se manifestaba de una manera tremenda. El culto continuó hasta la medianoche. Dios comenzó a revelar pecados y faltas a diferentes personas, y mientras declaraban lo que Dios les mostraba, el Espíritu Santo ejercía su ministerio en favor de los demás que estaban allí. De qué manera gloriosa el Señor rectificaba la confusión de nuestras vidas. Un sermón extraordinario. De repente, uno de los hombres se puso en pie en el púlpito. Era extraordinario. Los laicos no se ponían de pie en el frente. Era el lugar para los pastores o los ancianos. Pero este hermano se puso en pie enfrente y abrió su Biblia. Me reí para mis adentros porque este hombre se había arrepentido hacía solamente unos días. Este pobre hermano, pensé, acaba de arrepentirse y ahora quiere predicarnos. Debe estar loco. Pero nada le importaba lo que nosotros pensábamos. Abrió la Biblia y dijo: hermanos y hermanas, Dios me ha dicho que esta es la operación del Espíritu Santo. Luego comenzó a leer en los Hechos en el capítulo 2, versículo 17. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Después de leer estos versículos, comenzó a predicar. Después de media hora, el Señor le dijo que al otro día nosotros los laicos debíamos salir a predicar el Evangelio. Esta vez no me pude contener. Eso es increíble, le dije. ¿Cómo pueden los laicos salir a predicar el Evangelio? Jamás hemos asistido a un instituto bíblico o a un seminario. Acabamos de arrepentirnos. ¿Cómo podemos predicar el Evangelio? Esto es imposible. Hermano Mel me respondió: el Señor me ha dicho que debemos salir y predicar el Evangelio,
y que este es el deber de todos los creyentes, no solamente el deber de los pastores y de los ancianos, sino de todo aquel creyente debe predicar a Jesucristo. Creo que ahora que esto es lo que hemos hecho en nuestras iglesias. Y es aquí en donde nos hemos equivocado. Nos sentamos por años tratando de explicarnos todas las cosas sin darnos cuenta la sencillez de la palabra, y de esta manera no hacemos nada. Le agradezco a Dios que esa noche comenzó a hablarnos y decirnos: mañana deben salir a predicar el Evangelio. En los primeros 3 meses tuvimos unos 70 grupos de laicos que salían y predicaban el Evangelio de pueblo en pueblo. Y cuando salían, grandes señales les seguían, y así se inició el avivamiento indonesio. Capítulo 3. Dios trata en una forma profundamente personal. Durante el derramamiento del Espíritu Santo en nuestra iglesia, Dios trató con nuestros pecados en una forma muy personal. Para muchos, Dios impartió una palabra de ciencia para revelar estos pecados. Una noche una mujer se dirigió a un hombre en la iglesia y le dijo: hermano, usted ha cometido adulterio y el Señor quiere que se arrepienta. Usted nunca ha confesado ese pecado. La esposa del hermano estaba allí y se enojó muchísimo. Ahora sé tu secreto, le dijo. No, nunca hice nada, replicó el hombre. ¿Cómo que no hizo nada?, le dijo la mujer con la palabra de ciencia, y le suministró los detalles. Le comunicó la fecha exacta, el lugar, el nombre de la mujer involucrada, y luego le dijo: ¿ahora se atreve a negarlo? Finalmente el Espíritu de Dios cayó sobre ese hombre y confesó su pecado. La mujer de este hombre seguía enojada y Dios envió a otra persona para que le hablara de su pecado. Ella comenzó también a confesar su propio pecado. Por toda la iglesia esa noche la gente confesó pecados secretos. Dios limpió la vida de todas aquellas personas y las preparó para ser usadas en su servicio. Asimismo, muchas personas que tenían artículos de brujería en sus casas y no querían confesarlo, de manera que Dios le dijo a algún otro hermano en la iglesia quién era el que tenía los artículos de brujería y el lugar exacto donde los guardaba. Luego no podían negarlo, tenían que confesar y librarse de esos artículos de brujería y fetiches. De esta manera, Dios nos reveló esa noche la verdad respecto de poderes demoníacos. Muchas personas, sin comprenderlo, habían estado bajo la esclavitud de Satanás. La negativa provoca la muerte. A uno de los hermanos se le dijo que tenía bebidas embriagantes ocultas en su casa. No tengo nada, dijo el hombre y se negó a arrepentirse. Dios le comunicó a la gente que estaba tratando de ayudar a este hombre y que si él no se arrepentía, moriría en 24 horas. De manera que le dijeron que tenía solamente 24 horas para confesar su pecado o de lo contrario moriría. Al día siguiente, cuando el hombre vino al culto, se le dijo que tenía solamente 1 hora para arrepentirse. Si no se arrepiente, morirá, le dijeron. No me importa, no tengo ninguna bebida embriagante, dijo. Ahora le queda solamente media hora, le dijeron. Ustedes están locos, replicó. Cuando le quedaban solamente 5 minutos, trataron de ayudarlo, pero aún así contestó: no tengo ningún pecado secreto. Por favor, le rogaban, confiese su pecado. Le quedan solamente 30 segundos cuando dijo: no me vengan con esas tonterías, están locos. Y mientras le seguían rogando, otros comenzaron una cuenta regresiva. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y el hombre se desplomó muerto. Hay tantas personas que se niegan a confesar sus pecados y pedirle a Dios que los perdone. En el avivamiento indonesio, la confesión era una de las características,
puesto que Dios quería libertarnos del poder demoníaco y limpiar nuestro corazón para que pudiéramos vivir vidas santas. Primero, el Señor nos hacía ver nuestros pecados. Luego, le pedíamos que nos perdonara y que sanara nuestros corazones quebrantados. Renunciábamos a todas las relaciones demoníacas del pasado y después Dios nos capacitaba para predicar el Evangelio. Cuando salíamos, podíamos ver la manifestación del poder de Dios. No más licor ni más barcos. Después de que la gente se arrepintiera en el avivamiento de Indonesia, una de las primeras cosas que Dios les habló fue sobre no tomar bebidas embriagantes. Ustedes en Estados Unidos es mejor que oren porque es peor aquí en los países paganos cuando se trata de beber bebidas alcohólicas. Les lanzo un reto para que vengan a mi ciudad Zoe, en Timor, y si encuentran un vaso de bebida embriagante, realmente me sorprenderé. Dios se ha manifestado en forma tan tremenda, de manera que la gente sabe que la vida cristiana no es solamente una vida de abundancia del poder de Dios, sino que es también una vida santa. La Biblia dice en el Salmo 29, versículos 2 y 3, «Dad a Jehová la gloria debida a su nombre, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad». Una de las mayores tragedias consiste en que muchas personas quieren el poder de Dios, pero al mismo tiempo desean vivir en el pecado. Una noche, un hombre me pidió que orara para recibir el poder de Dios, pero yo sabía que él aún fumaba. Es fácil, hermano. Ora para que Dios me dé poder, pero otra cosa es saldar cuentas con él, le dije. Bueno, he confesado todos mis pecados, respondió. Está bien, pero ¿y su barco? Esta es la palabra que usamos para describir a un cigarrillo. Cuando uno ve un barco en el mar, ve la chimenea de la cual sale humo. De ahí es el vulgarismo que usamos para describir al cigarrillo, barco. Si usted quiere abandonar su chimenea y consagrarse a Jesús, creo que podemos orar, le dije. Dios es un Dios santo y el cuerpo suyo es su templo. Si el Espíritu Santo va a residir en su cuerpo en plenitud, no querrá vivir ahogado con el humo de su cigarrillo. Hermano Mel, me dijo, esto no es un pecado. Usted está exagerando las cosas. Dios ha creado todas las cosas. La Biblia dice en Timoteo capítulo 4, versículos 4 y 5. Sí, pensé para mí mismo. El diablo a veces predica mejor que Billy Graham. Luego aquel hombre comenzó a predicarme. Dice en Primera de Timoteo capítulo 4 versículos 1 al 5 que Dios ha santificado todas las cosas si las recibimos con agradecimiento porque Él las ha santificado por la palabra de Dios. Este tabaco fue creado por Dios. Si lo recibimos con agradecimiento es santificado porque la palabra lo dice así. Tiene razón, le dije. Este es un buen principio. Venga mañana temprano y tendré algo que decirle. Nos separamos y esa noche yo no podía dormir. Señor Jesucristo, le dije orando, este hermano mío tiene un principio muy bueno. Me ha dicho que todo lo que usted ha creado es bueno y que todo lo que usted ha hecho ha sido santificado. Ayúdeme a enseñarle a este hermano mío una lección y el error de su camino. Y Dios me respondió, vete a dormir y por la mañana te diré lo que tienes que decirle a ese hermano. Cuando desperté, el Señor me dijo, ve detrás de aquel árbol y encontrarás algo allí. Cuando fui, hallé el excremento de un perro. Esta es la lección para tu hermano cuando venga en la mañana, me dijo Dios. De manera que regresé a casa y esperé a mi hermano. Cuando vino me dijo, hermano Mel, ¿qué quiere decirme en esta mañana? Le tengo muy buenas noticias, le dije. Venga conmigo. Fuimos hasta ese árbol y él pensó que yo le iba a pedir que lo contemplara y que viera la hermosa salida del sol. Se quedó allí junto al árbol, pero yo no quería que él viera lo que había allí.
Detengámonos aquí por unos minutos. Quiero hablarle de algo, le dije. Hermano, usted basa un principio de que todo lo que Dios ha creado es bueno y que debemos recibirlo porque es santificado por la oración y la palabra de Dios. Así es, me dijo. Así lo creo, hermano Mel. De manera que le respondí, bueno, entonces oremos. Antes de que se diera cuenta de lo que pasaba, le puse la mano en el hombro y oré diciendo, querido Jesús, te doy gracias porque tengo un buen hermano con un lindo principio de que todo ha sido santificado por Dios. Te agradezco por este hermano que te honra al recibir todo lo que tú has creado en este mundo. Ruego que tú santifiques todo lo que hay aquí para que mi hermano lo disfrute. Amén. Cuando terminé de orar, estoy seguro de que se preguntaba si yo tendría algún plátano o algo en el bolsillo que estaba a punto de darle. Pero le dije, hermano, quiero que ahora cumpla su palabra. Me ha oído que oré pidiéndole a Dios que santificara todo lo que había aquí. ¿Cree usted que todo lo que hay aquí ha sido santificado según su palabra? Asintió con la cabeza, y antes de que se diera cuenta de lo que pasaba, recogí con una cuchara el excremento del perro, sonreí y le dije, querido hermano, ¿quiere comer esto? Le acerqué la cuchara a la boca. Sin embargo, no se la aproximé más de una pulgada. Me miró y me dijo, Mel, ¿está bromeando? Le contesté, no, hablo en serio. Le acerqué un poco más la cuchara y me gritó, no haga eso. Bueno, hermano, cumpla con su principio, le dije. Todo lo que ha sido creado por Dios es bueno. ¿No cree usted que mi oración fue lo suficientemente buena? Finalmente me dijo, Mel, lo siento, pero reconozco que mi principio no es bueno. Muchas veces tratamos de fundamentarnos en un principio erróneo, pero Dios quiere que seamos gente santa. La Biblia dice que somos un pueblo único. Debemos ser una nación santa. Y santo significa precisamente eso, ni más ni menos. Gracias a Dios, el Espíritu Santo nos capacita para andar en una vida santa. El siglo de milagros. Dios realizó muchos milagros por medio de nuestros equipos, demostrando que es tan poderoso como lo fue en el primer siglo. Recuerdo que uno de los equipos se trasladó a un pueblo para predicar el evangelio. El sacerdote pagano les dijo, no pueden predicarnos acerca de Jesús, pero queremos decirles que hemos conocido al diablo desde hace varias generaciones. Si queremos la sanidad, el diablo nos la da. Si queremos lluvia, el diablo manda lluvia. Todo lo que queremos, el diablo nos lo da. También tenemos nuestra propia Biblia. Nuestros dioses no satisfacen todas nuestras necesidades según sus riquezas. Naturalmente no tienen una Biblia verdadera como la nuestra, pero han escrito muchas experiencias extraordinarias y manifestaciones del diablo y rinden culto en virtud de estas. Si ustedes nos hablan de un nuevo Dios, que Él demuestre que es más poderoso que nuestros dioses, dijo el sacerdote a nuestro equipo de predicadores. El equipo no sabía qué hacer, de manera que todos oraron y pidieron la ayuda de Dios, y Dios les dijo, díganle a la gente que si quieren que su Dios se manifieste a ellos y que muestre que es más poderoso que sus dioses o demonios, que se reúnan y se manifestará a ellos. Luego los miembros del equipo le dijeron al jefe de los sacerdotes paganos, reúne a tu pueblo y diles que vengan a ver lo que va a ocurrir. El sacerdote pagano se entusiasmó. Quería ver si el Dios de los cristianos podía manifestarse. Llegaron alrededor de unas 1000 personas con el jefe de los sacerdotes paganos delante. El equipo formado por creyentes se había colocado frente a ellos. Estos creyentes levantaron sencillamente las manos y dijeron, Dios, tú nos has dicho que salgamos y prediquemos el evangelio. Tú nos has dicho que muchas señales seguirán a los que creen, que en tu nombre serán echados fuera los demonios. Dios,
esta gente reunida aquí quiere que te manifiestes, que demuestres que eres más poderoso que sus demonios. Ahora, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, sujetamos y echamos fuera todo poder demoníaco que ha dominado a este pueblo y a esta gente durante muchas generaciones. Por la sangre de Cristo Jesús derramada en el Calvario, expulsamos a estos demonios en el nombre de Jesús. Después de esta sencilla oración, dijeron todos simplemente amén, y se miraron los unos a otros y dejaron que Dios realizara la labor. Como ustedes saben, esta vida cristiana es sencilla. Si fuese complicada, nosotros que vivimos en un país pagano, no podríamos habernos convertido al cristianismo. Cuando la Biblia dice algo, lo recibimos tal cual es, lo creemos, descansamos, sonreímos y dejamos que Dios realice la labor. Alabado sea Jesús por la sencillez del Evangelio. Con frecuencia, muchos juegan con este Evangelio. Cuando leemos Marcos 16, comenzamos a preguntarnos por qué este pasaje no se encuentra en muchos de los antiguos manuscritos. Así que comenzamos a cavar un hoyo aquí y otro allí para la palabra de Dios. La estudiamos 10 años y decimos, este manuscrito lo tenemos y en aquel no, de manera que debemos meditar antes de adoptar una decisión. Nosotros en Indonesia no somos lo suficientemente inteligentes como para hacer eso. Los misioneros nos trajeron el libro negro, la Biblia, y nos dijeron que constituía la palabra de Dios y debíamos creerla. Así que eso fue lo que ocurrió. Simplemente la creímos. Y sí, fuimos tan tontos como para creerlas que Dios usó aún nuestra tontería para su gloria, porque su poder nos demostró que su palabra era la verdad. Alabo a Dios porque a pesar de que los eruditos de los Estados Unidos digan respecto de algunos versículos, nosotros en Indonesia hemos experimentado todas las cosas que se hallan escritas en Marcos 16 por el poder del Espíritu Santo. Alabo a Dios que dijo, en mi nombre echarán fuera demonios. Me alegro de que en ese momento el equipo evangelístico no pensaba respecto de lo que los eruditos decían, sino que confiaban en lo que Jesús había dicho. El equipo evangelístico se quedó sentado allí esperando. Se miraban unos a los otros, sonreían y alababan a Jesús. De pronto, el jefe de todos los sacerdotes paganos comenzó a temblar y empezó a llorar y luego dijo, hermanos, señores, quiero recibir al Dios de ustedes, al Señor Jesús ahora mismo. Se trata de una transformación tan repentina que los miembros del equipo evangelístico no sabían ni qué decir. ¿Qué fue lo que hizo cambiar de idea a este señor? Uno de los miembros del equipo le preguntó finalmente al sacerdote. Jesús es más poderoso que los diablos, contestó. ¿Pero cómo sabe esto?, le preguntó uno de los miembros del equipo evangelístico. Yo soy un sacerdote pagano, replicó. He hablado con los demonios. Conozco a muchos de ellos, incluso por su nombre. Y comenzó a llorar y no podía dominarse. ¿Pero qué le pasa? No sabemos qué es lo que ocurre, dijo uno de los miembros del equipo evangelístico. Sí, yo sé, replicó el sacerdote pagano. Porque cuando ustedes oraron en el nombre de Jesús y sujetaron a todos los poderes demoníacos aquí y les ordenaron que se fueran, ¿saben qué fue lo que ocurrió? No, respondieron los miembros del equipo evangelístico. No sabemos lo que ocurrió. ¿Podría decirnos usted? Sí, les diré, replicó el sacerdote. Vi con mis propios ojos y oí con mis propios oídos el poder demoníaco que ha gobernado este pueblo. Todos se juntaron, uno por uno, del mayor al menor, y huyeron gritando, Jesús no nos deja estar aquí, debemos irnos porque Jesús quiere a esta gente. Jesús debe ser un Dios tremendo. Quiero conocer a Jesús. Los creyentes respondieron sencillamente, si quieren recibir a Jesús, les señalaremos el camino. Y así fue que abrieron la Biblia y con sencillez lo demostraron, de manera que al aceptar al Señor Jesucristo como su Salvador personal, su vida cambió.
y así lo hizo de inmediato el sacerdote, y otros lo imitaron al instante. Alabado sea Dios. Muchas personas dicen que esta bendición es solamente para la gente de hace más de 2000 años. Pero sin embargo nosotros observamos que el poder de Dios se manifiesta en Indonesia en estos días. ¿Por qué? Porque el diablo sabe que le queda muy poco tiempo y por lo tanto luchará con todas sus fuerzas contra el cristianismo. Si queremos ganar la batalla y llevar a la gente a los pies de Cristo, necesitamos el poder de Dios ahora mismo, más aún de lo que lo necesitaba la gente de hace más de 2000 años. Qué maravillosa experiencia fue la de ver a toda la tribu acudir al Señor Jesucristo y recibirlo como su Salvador personal. Poder sobre serpientes. En el pasaje de Marcos 16-18 leemos lo siguiente: tomarán en las manos serpientes. Esto demuestra el poder del creyente sobre el reino animal. Cuando Dios creó a Adán y a Eva les dijo: tenéis poder sobre el reino animal, señoread sobre él. Pero cuando el hombre cayó en pecado, perdió la autoridad sobre el reino animal. A veces el perro lo muerde porque no lo respeta como creación superior de Dios. Alabo a Dios que por la confianza en el Señor Jesucristo se nos ha devuelto esa autoridad. Quizás ustedes en los Estados Unidos no necesitan esa autoridad. Viajan en automóviles, en trenes, en aviones, pero nosotros vivimos en la jungla, de manera que necesitamos autoridad sobre los animales. A veces nos encontramos con cocodrilos, con tigres o serpientes venenosas. Muchas veces hemos dicho: serpiente, quédate aquí porque quiero pasar, en el nombre de Jesús, quédate aquí. Y esa serpiente se detiene y pasamos y la serpiente no nos molesta nunca. ¿Por qué? Porque Dios nos ha concedido el poder sobre el reino animal. En mi país hay muchos escorpiones. La picadora de un escorpión es muy dolorosa, pero les repito que los creyentes tienen poder sobre el reino animal. Si el escorpión los pica, oramos en el nombre de Jesús y el dolor desaparece. Ni los escorpiones ni otros animales deben molestarnos porque somos creación superior de Dios. Esos animales deben respetarnos como nosotros debemos respetar a Dios. Gracias a Dios que nos ha restaurado esa autoridad que teníamos sobre el reino animal. Mi hermana y un hermano en el Señor trabajaban en la obra de Dios en las junglas de Sumatra. Muchas veces tenían que cruzar ríos. Cierto día ese hermano se propuso cruzar el río. No sabía nadar y el agua le llegó a la cintura, puesto que era época de inundaciones. Los maometanos y paganos se quedaron a la orilla riéndose. Dijeron: te ha llegado el día de morir. Y mientras luchaba por cruzar el río, se le acercaron algunos cocodrilos para tragárselo. Cuando se encontraba más o menos a 1 metro de distancia, estaban listos para usar su cola y aplastarlo. Cuando el cocodrilo hiere con su cola, puede hasta partir una canoa en 2. De manera que el hombre no tiene poder alguno para defenderse. De repente, este hermano recordó lo que dice Marcos 16-18, y ahí, en medio del río, dijo: cocodrilos, en el nombre de Jesús, váyanse de aquí. Los cocodrilos se acercaron un poquito más, pero luego repentinamente viraron en redondo y se alejaron. Los maometanos y los paganos en la orilla del río dijeron: nunca habíamos visto nada parecido. Los cocodrilos le obedecen. El cocodrilo es uno de los animales más tontos del mundo. Tiene un cerebro tan pequeño que es más fácil hacer obedecer a un perro o a un gato que a un cocodrilo. Pero quiero manifestarles que cuando Jesús le habló a los cocodrilos, le entendieron y se alejaron. Una vez más, los paganos vieron la manifestación del poder de Dios ante sus propios ojos. Aquellos que presenciaron este acontecimiento acudieron a Jesús.